Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos por aquí otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Esta vez el cambio de decorados habrá dado alguna pista. No estoy para una crítica. La carta, esta vez he sido convocado no por uno de vosotros, sino por la dirección de la revista, que me ha sugerido hacer un vídeo de opinión sobre una película estrenada hace unos pocos días, dirigida por Kate Shortland, una película con Scarlett Johansson, con Florence Pugh, con Rachel Bates, con David Harbour, con William Hurt, con Ray Winstone, una película titulada Black Widow, una película traducida como Viuda Negra. Como veis, cambio de decorado eventual, no hay DVDs, no hay libros, no hay discos. Tengo unos días de vacaciones, la petición de la revista me ha pillado justo entre medias. Dentro de muy poquito, otra vez más vídeos a la carta, respondiendo a las numerosas peticiones que afortunadamente me habéis realizado. Tengo muchísimos deberes durante estas vacaciones puestos ahí sobre la mesa y buscando huecos para hacerlo, entre piscina o playa, cuando buenamente me lo puedo permitir, y este es el caso. Os iba a decir que he interrumpido las vacaciones, pero no es verdad, porque ponerme aquí a hablar unos minutitos y charlar con vosotros de cine, ya sabéis que no es ninguna molestia. Y además no lo es, sobre todo, para meterme siempre en ese peligroso jardín, que es dar mi opinión sobre una película del universo Marvel. Además de una película que, valga el topicazo, esperadísima, que debería haber llegado muchísimo antes a las carteleras. Y bueno, habrá quienes piensen que, por la nota que he puesto, no nos engañemos, es lo primero en lo que todos os vais a fijar y posiblemente os condicione ver el resto del vídeo. Habrá quien piense que sea una nota muy elevada, habrá quien piense que es una nota muy escasa y otros que opinen que estoy tirando por la calle de en medio. Creo que ya lo dije en un vídeo anterior sobre... Creo que no, estoy seguro de que lo dije, me acuerdo de todos los vídeos, afortunadamente, con motivo del estreno de La Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder, y lo voy a volver a recordar aquí. Lo creáis o no, yo recibo las películas de los universos Marvel y DC libre de prejuicios y posicionamientos previos, por el hecho sobre todo, y creo que en eso a mí sí que me beneficia, de no ser un profundo conocedor de los cómics de base. Todo lo que me llega, todos mis descubrimientos en torno a estos dos universos superheroicos va a ser siempre a través de vía cinematográfica. Con esto es cierto que podéis pensar que a lo mejor no estoy legitimado para opinar de las películas. Personalmente creo que no es así. Creo que los señores de mediana edad, con alopecia y con dioptrías, también tenemos nuestra capacidad de criterio y nuestros gustos a la hora de expresarnos sobre el cine comercial que nos llega, aunque no seamos los primeros que nos colocamos en la cola del cine para ir a ver estas películas. Con todo, hay gente que entra dentro de ese perfil y que sí que se ponen los primeros para ir a ver las películas de los dos universos que ahora mismo copan toda nuestra atención en los estrenos. Tengo que decir, por otro lado, que yo, los famosos cheques, de esos que envían los de DC o Marvel a los críticos, que me digan dónde se recogen, si es por transferencia o si te los envían en plan Amazon o en Amazon Prime, con un señor abajo llamándote a la puerta, porque a mí siempre me pillan fuera de casa. Y además no tengo portero, así que si alguno tenéis alguna pista sobre cómo y dónde recoger los famosos cheques, por favor, ponedmela en los comentarios. Dicho esto, y ironías baratas aparte, la primera cosa que me ha llamado muchísimo la atención, no de la película en sí,
ha sido la reacción que ha despertado Viuda Negra. He consultado una conocida web de opinión cinéfila, en la que pueden verse lo que ha dicho la crítica por un lado y a su vez lo que dicen los usuarios, una web que posiblemente muchos conozcáis y que por supuesto no voy a citar. Por un lado los críticos, por un lado los usuarios de a pie. Y creo que es la primera vez que en una película de superhéroes de este calado, la valoración de la crítica es superior a la de los espectadores, por notas medias. Es algo de verdad prácticamente inédito. Suele ser justo lo contrario. Suele ser no, es siempre lo contrario. Ciertamente es algo que me ha llamado muchísimo la atención y que tampoco tengo una respuesta formada como para explicar las causas de esto. Pero bueno, aparte de consultar las opiniones ajenas, me voy a centrar en la mía propia, que supongo que es para eso por lo que habéis pinchado en este vídeo y por el que me lo ha pedido la revista, ¿no? Teniendo en cuenta estos precedentes, yo personalmente pensé que me iba a encontrar ante una película mucho peor de lo que luego me he encontrado. Es decir, una película que es principalmente de acción, con toques de espionaje y muy deudora de dos sagas. La más reciente es la de Jason Bourne. En este caso tenemos una protagonista, Viuda Negra, Natasha, que también está de algún modo intentando reconstruir su identidad. Y luego también hay una referencia, por otro lado, al papá de Jason Bourne, que en este caso es la saga Bond. Además, con una superagente como es Natasha Romanoff, enfrentada a su vez a un megavillano dispuesto a conquistar el mundo. No en vano, además, los que habéis visto la película supongo que ya os habréis fijado en el detallito. En un momento dado la protagonista está viendo una película en televisión y esa película se nos deja ver alguna secuencia. Vemos que es Moonraker, la que vemos entre otros por supuesto a Roger Moore y al inolvidable Richard Kiel y su dentadura, al llamado Jaws, al llamado tiburón en la versión española. Me parece Black Widow una película a su modo clásica, una película que a su modo sigue esos cánones del cine de espionaje. Es una película que por otro lado me ha mantenido atento a pesar de tener una duración considerable y quizá un poco dilatada, y que en definitiva yo considero que ha cumplido la que es su función, y esta era ser un buen blockbuster de verano, ser un lujoso y buen entretenimiento. Es más, yo os confieso que, vistas esas opiniones previas que os decía antes, yo ya iba predispuesto, estaba casi seguro de que la película no iba a merecer una calificación superior a 3 estrellas. Era como una corazonada. Esto, quien nos diga lo contrario, miente. Siempre tienes, como estamos obligados a dar las estrellas, siempre tienes una idea previa de lo que le puedes acabar dando una película. Y visto por dónde soplaban los aires, yo dije, esto lo mismo son 3 estrellas y poco más. Y sin embargo, a medida que iba viéndola, a medida que iba avanzando, mi consideración iba subiendo. De hecho, en un momento dado me dije, Jaime, oye, a ver si así a lo tonto vas a estar ante una película de 4 estrellas. Sin embargo, igual que os digo esto, también os digo que una vez ya vista la conclusión, una vez rumiada la película, yo personalmente lo vi clarísimo. Me parece en su conjunto una película de aventuras, de acción, de espionaje notable, una muy buena opción para el verano, una muy buena alternativa, y no me quiero repetir con esto, pero de volver al cine, de volver a disfrutar de una pantalla grande, pero sinceramente no creo que sea una película sobresaliente o de sobresaliente dentro del género de superhéroes en concreto, sin salirnos de ese campo, no comparándola con El Padrino 2, no comparándola con Tiburón, no comparándola con ninguna otra, dentro del campo del cine de superhéroes, sin salir de ese establo. Es una película que me atrevo a decir que os lo vais a pasar bastante bien viéndola. Es una película que también creo que os va a interesar, pero lo que no me atrevo tanto a aseguraros es que se trate de una película que vaya a dejaros una huella, que pase a ser
vuestra favorita o incluso de las favoritas del universo Marvel. Por otro lado, esto que puede suponer una crítica por mi parte, y luego lo voy a razonar, por supuesto, a lo largo de este vídeo, no creo que fuera ni siquiera la pretensión de sus creadores, de sus responsables. Me parece que la pretensión a la hora de poner en pie Viuda Negra era, sobre todo, obtener un más que decente spin-off y que sirviera además de aperitivo, de entremés, como lo queráis ver, o de merienda, a aventuras más ambiciosas que van a llegar a lo largo de la actual fase 4 de Marvel. Con todo, tengo que decir que Black Widow, que Viuda Negra, me ha gustado más que alguna otra película del universo considerablemente más valorada en general por usuarios y críticos, y que por supuesto no voy a citar para no liarla más de la cuenta. Pero bueno, menos cháchara y más explicar lo que me gusta y lo que me gusta menos de Viuda Negra. Lo primero que quería compartir con vosotros es que después del Snyder's Cut y de las últimas oficiales de Vengadores, las propias de Vengadores, en lo personal yo agradezco un montón una trama en la que no aparezcan ni gemas, ni cubos, ni cajas mágicas, ni puertas tridimensionales a universos paralelos, ni otros elementos, vamos a decir, metafísicos. Lo sé que es algo connatural a estos universos, lo acato, lo acepto y me parece maravilloso, pero agradezco un pequeño impasse, una pequeña tregua en ese sentido. Como por otro lado, creo que era previsible para esta película y creo que es además lo que le tocaba a una película que es independiente de la trama central de las películas de Vengadores. Ya sabéis que se ambienta justo después de Civil War, con todo lo que se armó en esa película, y ahora con Natasha Romanoff, alias Black Widow, como fugitiva y con Tadeusz Ross pisándole los talones. Y creo que lo suyo, en este caso, a la hora de poner en pie una película propia de Viuda Negra, y como sucedió además con anterioridad en Capitán América, en El Soldado de Invierno, era apostar por ese aire a cinta clásica de espías, de espionaje, identidades perdidas, traiciones, venganzas, esto va a ser importante, persecuciones, y como en toda buena película de espionaje, también esa colección de grandes capitales mundiales. Tenemos ahí Noruega, tenemos Budapest, por supuesto, Marruecos también sale, etc. Y en esta misma línea, lo que así a priori también agradezco un montón de Viuda Negra es, del mismo modo que no tenemos una trama, llamémosle, sobrenatural o perteneciente a otras dimensiones, extraterrestres o todo lo que queráis, además de eso tener también un villano de carne y hueso y digno de eso que ya he citado antes y que creo que voy a seguir citando, que es una película de James Bond. En este caso tenemos a ese Dreykov, personaje que se había mencionado, por cierto, en alguna película anterior, y que por primera vez vemos aquí con las facciones de Ray Winston. Luego hablaremos de él, pero en todo caso sí que deciros que me lo pedía el cuerpo. O sea, tener enfrente un villano a la antigua usanza, un villano más propio de esas tramas propias de la Guerra Fría. Y si puede ser ruso, mejor. Y no porque tenga nada en contra de los rusos, pero es verdad que en las películas de superhéroes actuales y con todo este tema de la corrección política de por medio, es muy extraño encontrar a un malo con nombres, con apellidos y con una nacionalidad concreta. Pasando ya a lo que es la película, me gusta mucho el inicio con esa familia que, como si fueran de Americans, como si fueran los de la serie de televisión que muchos seguro habéis visto, son espías rusos que se encuentran en Estados Unidos robando información perteneciente a S.H.I.E.L.D. Solo que en este caso no son, al contrario que los de la serie, no son una verdadera familia. Por cierto, con llegada a Cuba incluida. La verdad es que no podía haber sido más oportuno el estreno de Black Widow. Y por otro lado, con un destino bastante cruel
para las dos falsas hijas pequeñas, que son nuestra protagonista, Natasha, y su no hermana, Yelena, que estará ya de más adulta, interpretada por Florence Pugh. Este comienzo es en 1995 y yo personalmente nada más ver el look de Natasha de cría con la media melena y el pelo decolorado en azul me dije, no se puede ser más grunge que esa cría en ese momento. Justo después, en los créditos iniciales, escuchamos una muy bonita versión de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, con lo cual a mí ya con eso me han ganado un poquito de antemano. Con la canción y con las imágenes que vemos durante esa canción también. Unas imágenes que son como de videocámaras, de experimentos a niñas, que hay que decir que son bastante chungas. Son bastante chungas las imágenes, no las niñas. Es a lo que me refería. Si os parece, a partir de todo este momento, todo lo que cuente en el vídeo va a estar bajo la seria y amenaza del spoiler. Así que nos quitamos de líos. Si no habéis visto Viuda Negra, por favor, cortad ahora mismo. Os dais un paseíto hasta el cine, la veis. Personalmente creo que si os gustan las películas de Vengadores no va a ser un dinero ni un paseo mal invertidos. Y luego continuamos. Pero bueno, insisto lo primero de todo en eso, en que es un spin-off. Una especie, vamos a decir, de Rogue One, una historia de Vengadores, se podría haber subtitulado la película, que no es cronológicamente posterior a la última, a Endgame. En todo caso hay pequeños apuntes que nos sitúan en el universo oficial de Vengadores, de las películas. Hay referencias a Steve Rogers, el Capitán América. Por supuesto, hay referencias a Tony Stark. También se menciona a Ojo de Halcón, por supuesto, y bueno, luego os comento una cosita. Se mencionan también los famosos acuerdos de Sokovia, que precisamente provocaban todo ese cisma entre los Vengadores en Civil War. Hay muchas referencias, pero lo importante es que son completamente accesorias en este caso. No es necesario conocerlas para poder seguir la película con atención y con interés, porque Viuda Negra es sobre todo la aventura de Natasha y sobre todo también, como os decía antes, una búsqueda de su origen. ¿Y cuál es su origen? Os preguntaréis. Básicamente, tanto ella como su falsa hermana, Yelena, fueron reclutadas para ese ejército de viudas negras que están manejadas en el más intrínseco sentido de la palabra por este tal Draco, por el villano de la función, manejadas porque se sirve de un complejo sistema de control mental que incluso posibilita la destrucción a distancia de estas chicas. Aquí descubrimos cómo en el pasado Natasha desertó y se pasó a S.H.I.E.L.D. tras atentar contra Draco. De alguna forma fue su tarjeta de presentación a S.H.I.E.L.D., su forma de decir, oye, estoy con vosotros cargándome a este señor. Y esto también es interesante. Organizó un atentado en su casa, ocasionó una enorme explosión, pero al parecer no mató a Draco, pero sí a la hija pequeña de este. Lo vemos en un instante muy breve, pero a mí me ha recordado uno de los momentos más intensos de otra enorme película del género de espionaje, que es Múnich. Y si la habéis visto, sabréis por qué lo digo. Y esto está bien porque entronca también con uno de los temas que se suelen insinuar, que se suelen tratar en las películas de Vengadores, si bien, según mi opinión, no siempre se desarrollan hasta el fin de sus consecuencias. Y ese es el de la culpa. El de las víctimas colaterales e inocentes que acaban cayendo en nombre de la paz o para mantener la paz directamente. En todo caso, Yelena, la no hermana, tiene un antídoto para liberar a estas chicas, a este ejército de viudas negras de Dreykov, y Natasha se embarca en una misión en la que, además de querer salvar a todas estas mujeres controladas mentalmente, también va a ir
poco a poco recomponiendo su pasado. ¿Quién soy en realidad? ¿Quién eran mis verdaderos padres, por supuesto? Etcétera. Entre medias tenemos largas secuencias de acción. Esto es inevitable en una de estas películas, pero quiero destacar sobre todo dos. Primero, la que más me ha gustado, la persecución por las calles de Budapest, en la que tienen además como amenaza a ese enigmático ser de nombre Taskmaster, que podríamos definir como una suerte de Robocop, pero no me voy a adelantar. Muy en la línea, por cierto, de las películas del género, que creo que sirven de modelo para La Viuda Negra, todas estas películas modernas de espionaje, en lo que se refiere a esa persecución por las calles de Budapest, y además rematada con una espectacular entrada del coche de Natasha y Yelena dentro de lo que es la boca de metro de la ciudad. Luego tenemos otra secuencia de acción que es clave por su duración, es cuando ambas van a rescatar al que era su falso padre, interpretado por cierto por David Harbour, en esa cárcel siberiana donde está recluido. Todo eso con el objetivo de que sacamos a este hombre y quizá nos puede dar información sobre el paradero de Dreykov. Padre que, por cierto, luego sabremos que era el conocido como Guardián Rojo, la némesis del Capitán América en la extinta o en los tiempos de la extinta Unión Soviética. Para mi gusto, toda esta secuencia del rescate en la cárcel es la típica secuencia, para mí, gusto personal, yo en mi mismidad, estirada un poco más de la cuenta, en la que sabemos de sobra que van a cumplir su objetivo y no puedes evitar decirte, a ver, esto es cuestión de tiempo que lo acaben logrando. Otro momento interesante y que me provoca, por otro lado, opiniones algo encontradas, y es el reencuentro de esta falsa familia. Está el Guardián Rojo, está Natasha, está Yelena y está Melina, encarnada, no lo he dicho, sale al principio, por Rachel Bates, que hizo las veces de su madre, su falsa madre, y que en realidad era una científica a las órdenes de Dreykov, y que consideran que también tiene algo que decir en todo este asunto y que quizá puede darles algunas pistas sobre el paradero del malo. Aquí, además, se contraponen lo que serían las dos familias que ha conocido Natasha en toda su vida, y todo esto me parece interesante porque sí que vemos ciertos conflictos internos en el personaje protagonista, que es el que nos importa. Tenemos por un lado esa familia de cartón piedra, que estamos viendo ahí otra vez reunida después de mínimo 10-15 años, y luego su familia de los Vengadores, que aunque no la veamos en la película, digamos que siempre está presente en conversaciones y en recuerdos por parte de Natasha. Y además se da la circunstancia de que en ninguno de los dos casos, en ninguna de estas dos familias, siempre ha sido una convivencia idílica, ni siempre han estado bien avenidas. Como sabéis, con lo que ocurre precisamente en Civil War, ¿no? Y para colmo, además, para colmo de males, descubre que está la que sería su verdadera madre biológica. Efectivamente, alguien dio luz a Natasha y sin embargo descubre poco después que fue asesinada por Dreykov debido a que esta mujer había empezado a interesarse más de la cuenta por el destino de su hija. A partir entonces de este momento entra en juego también una de las motivaciones fuertes del personaje de Natasha en la película, y esa motivación es la venganza. Decía que tenía momentos encontrados con... tenía sentimientos, mejor dicho, encontrados con todo este reencuentro de la falsa familia. Porque según lo veo yo, el tempo cómico a mí en lo personal no me acaba de funcionar. Hay cosas simpáticas, el personaje de David Harbour tengo que decir que está bastante simpático, es muy miserable pero tiene bastante gracia, algo moderado, es decir, es simpático, a mí me ha arrancado alguna sonrisa, pero sin embargo me ofrece dudas de si
precisamente en esos momentos en los que esa falsa familia, que lo fue durante solamente 3 años, se reúne de nuevo, precisa momentos de comicidad que le acaban rebajando gravedad a la trama en vez de aumentarla. Y creo que esto es uno de los motivos, en general, por los que considero que Viuda Negra es un notable entretenimiento y no una obra maestra del cine de superhéroes. Su condición muy autoasumida de que esta, al fin y al cabo, es una aventura más. No es la aventura con mayúsculas ni definitiva. Es una opción, por otro lado, perfectamente válida, por supuesto, y ya os digo que me parece algo muy autoconsciente por parte de los responsables. No llevarlo esto a un terreno de tragedia griega que podrían considerar quizá demasiado oscuro y demasiado severo. Optaron por reducir toda esa gravedad con comicidad que ya os digo que para mí funciona a veces, para mí otras veces creo que está demasiado remarcada. Vamos a los momentos finales ya, si os parece, y este es el enfrentamiento cara a cara con Dreykov en la famosa Sala Roja, donde ha llevado a cabo sus crueles experimentos de control. Y aquí vienen dos sorpresitas, aunque una de ellas no lo es tanto. He mencionado ya que estamos ante spoilers, ¿verdad? Sí, lo he dicho, me acuerdo perfectamente. Todo lo que voy a mencionar ahora, si no habéis visto la película, de verdad, es muy gordo, no me responsabilicéis. La primera sorpresita es cuando capturan a toda la familia y Servidor al menos se dio cuenta enseguida del engaño, de que Natasha y Melina, personaje de Rachel Bates, habían cambiado sus identidades. Si os fijáis, justo antes de la captura, se nos muestra en una habitación de la madre una serie de aparatos, entre los cuales se encuentran unas máscaras bastante llamativas. Por otro lado, se ha dado también una elipsis muy sospechosa justo en ese momento en el que el personaje de Rachel Bates y el de Scarlett Johansson empiezan a sincerarse con Rachel Bates diciendo ya les he avisado, van a venir, etcétera. Todo esto ya creo que no soy ningún lince por haberme dado cuenta, por otro lado, no pretendo presumir de eso. No nos pilla de sorpresa que las dos mujeres hayan cambiado sus identidades. Y por otro lado tengo que decir que tampoco me parece mal. Creo que no pretende ser el gran sorpresón, porque además ese truquito no dura más que unos pocos minutos. Natasha, enseguida, al cabo de 3-4 minutos, se quita la careta y se descubre ante Dreykov en su despacho. La segunda sorpresa, me atrevo a decir que ninguno la vimos venir, y es el hecho de que ese enigmático Taskmaster, que hemos visto perseguir de forma incansable cual Terminator a las protagonistas, es en realidad, spoiler gordísimo, la hija de Dreykov, a la que teóricamente Natasha había asesinado en aquel atentado, interpretada, por cierto, por Olga Kurilenko. Sobre todo es una sorpresa porque esto sí que ha sido cosecha propia de los guionistas, otorgarle a Taskmaster no solo una identidad femenina, sino además hacer que sea la hija de Dreykov. No me parece nada mal este giro de guión, tengo que decir, resulta muy interesante ver que la principal amenaza de Natasha es la niña a la que ella creía haber matado y que de alguna forma ha matado, y que además ha sido mantenida con vida por su padre, de una forma muy monstruosa, como un engendro mecánico, todo lo que queráis, estoy de acuerdo, pero al fin y al cabo era un padre que ha mantenido con vida a su hija, aunque se haya convertido en un fenómeno de feria total. Y la presencia del personaje de Olga Kurilenko le va a suponer un pequeño freno a Natasha a la hora de poder ejecutar su venganza hasta las últimas consecuencias. Un freno, por cierto, que se ensancha debido a ese curioso control a través de las feromonas que ejerce Dreykov. Por cierto, ver a una vengadora
autogolpearse así en la cabeza con esa violencia, ver cómo se rompe un nervio nasal, perdón, y ver cómo le empieza a salir sangrecilla para esquivar todo esto, que no lo he dicho, ese escudo protector que le ha puesto su padre. No me negaréis que tampoco era algo que vierais venir. La verdad es que me ha parecido muy bien, me ha parecido un gran momento y ha conseguido lo que pretendía, que era impactarme. Luego ya en los minutos finales tenemos luchas aéreas ya al más puro estilo de la casa, que a mí en lo personal me aportan menos, pero tienen que estar ahí, son convenciones del género y es inevitable. Esto hay que irlo acabando, ¿no? Y son entendibles perfectamente. Dreykov muere en el helicóptero, a manos, por cierto, de Yelena, el personaje de Florence Pugh, que va cobrando mucho protagonismo a medida que avanza la película. Personalmente creo que está muy bien y me parece que tiene futuro, además, dentro del universo. La pega que a lo mejor le veo a todo el tramo final de la película es que posiblemente todo acaba, para mi gusto, demasiado de color de rosa. La falsa familia casi acaba junta. Antonia, que es el verdadero nombre de Taskmaster, el personaje de Olga Kurilenko, también parece recuperarse, al igual que el resto de las chicas reclutadas por Dreykov, que han sido liberadas gracias al antídoto. En resumen, todos contentos, todos felices, todos sanos y salvos, a excepción de la inquietante secuencia postcréditos que nos deja Viuda Negra. Ya sabéis que estamos en una película de Marvel, no hay película de Marvel sin secuencia postcréditos, hay que esperarse hasta el final. Tenemos un salto al futuro, algún momento, se entiende, posterior a Endgame. Si todos habéis visto aquella película de Avengers, sabéis de sobra cuál fue el destino de Natasha Romanoff, ya sabéis que murió, cómo murió, por qué murió y haciendo el qué. En este caso, Yelena está frente a su tumba, que reza algo así como hija, hermana y vengadora. Y aparece justo a su lado, al lado del personaje de Yelena, un personaje femenino de nombre Valentina, encarnado por Julie Louis-Dreyfus. Y con un peso importante. Por cierto, este personaje Valentina, si habéis visto la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, os daréis cuenta de que es el mismo personaje, han hecho un crossover con la serie y los conocedores de los cómics tendréis en cuenta que es un personaje también importante en el desarrollo de la agencia S.H.I.E.L.D. Este personaje de Julie Louis-Dreyfus le señala a Yelena, le enseña, mejor dicho, una foto del que considera responsable de la muerte de tu hermana. Y la imagen que estamos viendo en ese momento no es otra que la de Ojo de Halcón. Precisamente hay que decir que, si no me equivoco, está muy cerca, está previsto el estreno durante este año de la serie de hockey de Ojo de Halcón, donde van a aparecer los personajes de Jeremy Renner, por supuesto, y también de Florence Pugh. Así que no os extrañe que este pequeño cliffhanger de la película de la Viuda Negra no sea sino un aperitivo de la próxima serie que va a estrenar el universo Marvel en su prometedora fase 4, de la cual aquí hemos tenido un buen ejemplo, en definitiva, como os decía antes, una buena tarjeta de presentación, la primera gorda del año que ha sido Viuda Negra. Y hasta aquí iba a decir mi crítica a la carta, no mi opinión personal, mía y de nadie más, y totalmente subjetiva y posiblemente equivocada de Viuda Negra. Esto no quita que sigamos, que yo personalmente siga haciendo críticas a la carta para el canal, así que ya sabéis, cualquier petición que tengáis, por favor, no dudéis en hacérmela llegar. Cambiaremos el decorado, pondremos libros, pondremos DVDs y la responderemos aquí en el canal de Acción Cine en YouTube, en el que me seguiréis viendo si así lo queréis. Muchísimas gracias por vuestra atención, que paséis un buen verano y hasta la próxima. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y
4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.